Aquí me faltó una instrucción RJMP que salte a salir, y ese salir lo voy a poner aquí. Ensamblo, lo mando a grabar al micro, oprimo Z, limpio la pantalla y ahora sí voy a apretar las teclas 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta llegar al 0. Copio todo esto y lo pego. Aquí tengo el 1 y así hasta llegar al número 0. Observen que son tramas, como se dijo, de 32 bits. En la primera columna tengo 8 dígitos. En la segunda columna puse los otros 8 dígitos. Y en la tercera columna los otros 16 bits. Este protocolo está hecho de la siguiente manera. Aquí tengo los primeros 8 bits, pero obsérvese que en los siguientes 8 bits aparece el mismo número, solo que su complemento. Es decir, los ceros son convertidos en unos y los unos son convertidos en 0. Es una manera de asegurarse en el dispositivo remoto de que la información sea confiable, y así para todos. Por lo que aquí los tenemos, por así decirlo, al derecho, y aquí los tengo al revés. Depende cómo quiera yo usarlos. Y los 16 bits restantes seguramente llevan la firma del fabricante. Ahora bien, examinemos cómo quedaron finalmente estos bits. Los primeros 4 bits, si observan en el caso de que sean un número, los primeros 4 bits se repiten siempre y cuando se trate del mismo tipo. Es decir, en el caso de que sea un dígito, los primeros 4 bits más significativos son representados por un 1. En el caso de que se trate de las teclas arriba, abajo, derecha, izquierda o el OK, van a tener puros ceros. Y del lado derecho, recuerden que cada posición de bit tiene cierto peso. Aquí tengo yo el peso de 1, por eso es que es un 1. Aquí tengo el peso de 2, por eso es que es un 2. Y aquí tengo 2 y 1, serían 3. Aquí tengo 4. Aquí tengo 4 y 1, sería el 5. 4 y 2 serían el 6. 4 y 2 son 6. Y 1, 7. Aquí sería el 8. Y así sucesivamente. Ahora voy a modificar el programa para que pueda ser injertado en un programa práctico. Cuando llega la primera caída del primer pulso, estamos aquí y nos vamos a Initiali. Aquí en la inicialización ponemos el prescaler a 1024. Enseguida ponemos el bit que nos va a indicar que ya se hizo la inicialización, y enseguida tenemos una instrucción que debemos de corregir. La instrucción LDI no puede ser usada como tal, pues TIMSK tiene otros bits para otras tareas. Si se usara
la instrucción LDI, estaríamos afectando el buen funcionamiento del micro, por lo que debo de proteger esa información. Eso lo consigo de la siguiente manera. Debo de leer lo que tiene TIMSK y lo pongo en el registro AUS. Enseguida le pongo Set Bit Register en el registro AUS en 0 binario, 4 ceros, y enseguida pongo 3 ceros y enseguida el 1 que corresponde precisamente a este bit, que es el que habilita el overflow para el time counter 0. Y enseguida, como únicamente afecté el primer bit, los demás quedan como estaban. Y enseguida O hacia TIMSK el valor de AUS. Y de esa manera consigo proteger los otros bits. Y elimino estas dos líneas que ya no sirven y poner el LED en el nuevo programa pues no es necesario. También lo elimino. Una vez que terminó la inicialización, sale y en la siguiente interrupción, es decir, en la segunda caída del segundo pulso, estamos aquí. Se borró el bit 4 porque hubo la caída del pulso, se reseteó ese FIOR, se leyó el contador 0 y se puso en ceros. Enseguida, como el primer bit ya está en 1 en la inicialización, pues entonces brincamos aquí. Recuerden que los pulsos de ráfaga se ignoran. Si es un 1, se pone la bandera de acarreo, y si es un 0, se limpia la bandera de acarreo. Enseguida se empiezan a almacenar los unos y los ceros correspondientes, empezando por el registro 2, como únicamente me interesan a mí el registro 2 y el registro 3, que es donde está la información de la tecla, pues borro estos registros. Ahora bien, como la trama es de 32 bits, debo de recibir 32 bits. Alguien debe de llevar esa cuenta. Esa cuenta la voy a programar de la siguiente manera. En la inicialización voy a poner que cargue hacia AUS un 32 y enseguida que mueva hacia R4 ese valor. Se tiene que hacer de esta manera porque el registro R4 no se puede cargar de manera inmediata. A final de cuentas, en R4 yo tengo un 32. Cuando almacena o hace el corrimiento en estos dos registros, como los otros ya los quité, entonces le voy a decir que me decremente a R4. Recuerden que R4 vale 32 y mientras no sea 0, que brinque a escape, porque todavía hay más datos por recibir. ¿Qué pasa en el momento que ya se recibió la trama de los 32 bits y entonces ya no brinca a escape, sino que continúa en la siguiente línea? Como ya se recibió la trama de los 32 bits, de los cuales la tecla que se oprimió se encuentra en el registro R2 y en el registro R3.
solo que en el registro R3 está como complemento de R2 o al revés, por lo cual le voy a poner que haga el complemento de R3. Esta instrucción lo que hace es convertir los ceros en unos y los unos en ceros, de tal manera que al hacerle el complemento a 3, R3 va a tener el mismo valor que R2. Entonces voy a hacer una comparación del registro R3 con el registro R2. Ambos registros tienen el mismo valor, de tal manera que si no son iguales, entonces que brinque a escape y que no continúe con el procedimiento, puesto que ha habido un error, que bien puede ser ruido. Enseguida, como ya hay datos válidos, puesto que aquí se confirmó, ya hay un valor en el registro R2 o R3 que indican la tecla que se oprimió. Como debo de informar al programa que ya hay datos válidos, lo hago de la siguiente manera. Le pongo set bit register en el registro status, el bit 6. Hay datos válidos en R2. Entre que ya hay datos válidos, es decir, ya se sabe qué tecla se oprimió y se presenta la repetición de tecla inmediatamente, debo darle un delay entre ambas para poder separarlas. Eso lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a cargar de manera inmediata hacia AUX un 4. Bien, podría ser un 3 a un 5. Enseguida voy a mover hacia R3 ese valor de AUX. Esto lo hago porque el registro R3 solo puede ser cargado de esta manera, a través de AUX. Lo dejo aquí por el momento y vayamos a modificar el overflow del time counter 0. Recordemos que desde aquí hasta esta línea se usó para enviar la información a la pantalla de la computadora. Ya no es necesario mandar esa información. Voy a eliminar todas estas líneas, como el encendido o apagado del LED tampoco interesa. También elimino esta línea. Ahora veamos lo siguiente. Había dicho que había que poner un delay entre que ya se pulsó la tecla y su valor está en R2 y la repetición de tecla. Ese delay lo voy a poner aquí. Recuerden que a R3 se le puso un valor de 4. Cuando llega el primer pulso que ocasiona el overflow, se pone el bit 4. En ese momento decrementamos el valor de R3, es decir, ahora R3 vale 3 porque está contando el primer pulso del delay. Enseguida, que si no es igual a 0, que brinque a salir. Sale el procedimiento, se va, y cuando venga el siguiente overflow, pondrá el bit 4 y decrementará a R3. Y así hasta que finalmente llega a 0. Durante esos pulsos se hace la separación entre la detección del número de tecla pulsada y la repetición de tecla. Una vez que ha pasado ese delay, ya tengo la seguridad de que hay repetición de tecla. Y eso lo pongo o lo informo al programa así. Set bit register en el registro status en 0 binario, que sea el bit 5, 3 ceros
un 1 y 4 ceros. Ahora bien, como R3 en este momento vale 0, cuando venga el siguiente overflow, el valor de R3 deberá de ser FF, y FF no es 0, y al no ser 0 va a salir cuando todavía hay repetición de tecla, por lo que yo debo de poner aquí que incremente a R3. De esa manera R3 vale 1, cuando venga el siguiente overflow y lo decremente valdrá 0, lo volverá a incrementar y así estará hasta que finalmente suceda el último overflow y saldrá. Bien, aquí le voy a poner bit 5 igual a 1, hay repetición de tecla. Ahora, como ya se puso el bit 5 en 1, ahora hay que quitarlo cuando se deje de oprimir la tecla. Cuando se deja de oprimir la tecla y el programa va en esta línea, como el bit 4 ya no se reseteó, puesto que ya no hay pulsos desde el control remoto, entonces estamos aquí. Como es el último overflow, pues entonces copio esta línea y la pego aquí. Y deberá de ser clear bit register en el status. Aquí es 0 y aquí le pongo clear, repetición de tecla. Y enseguida sale. Como el registro status tiene libres 4 bits, estos 4 bits se pueden usar para otros menesteres, por lo que no se recomienda utilizar la instrucción clear, sino que en su lugar voy a usar la instrucción clear bit register. En el registro status, en 0 binario, únicamente voy a poner en ceros los bits que se usan en este programa de control remoto, que en este caso sería 00, que no se usa, 3 unos que sí se usan, 2 que no se usan y este que sí se usa. De esa manera optimizamos el uso de este registro. Ensamblo para ver si no hay errores. Sin errores. Ahora ya lo injerté en el programa. No voy a explicarlo y quedará pendiente su descripción. Veamos. Voy a controlar 3 motores X, Y y Z. Si oprimo la tecla 1, activo el motor X. Si oprimo la tecla 4, significa que el motor va a trabajar a 4 pasos. Y si oprimo la tecla 8, significa que va a trabajar a 8 pasos. Si oprimo la tecla 2, activo el motor y ya sea que le dé 4 pasos o a 8 pasos. Si oprimo la tecla 3, activo el motor Z. Le voy a dar 8 para que quede a 8 pasos. Activo el motor X. Con esta tecla lo incremento de 1 en 1 y si lo pongo fija queda continuo. Y para decrementar utilizo esta tecla de 1 en 1 o continuo. Activo el motor Y lo mismo. Oprimo el motor Z. Para el motor Z utilizo arriba o abajo. Y si quiero posicionarme en el origen, aprieto este 0.
Luego tengo que fijar el motor y el mismo procedimiento, ya sea que incremente de 1 en 1 o que le dé continuo. Es así como consigo con un pin del micro resuelvo el problema de la botonera.